Señor, gracias. Gracias por los que estamos hoy acá. Gracias por los que hoy hemos venido aquí a tu casa, a la iglesia. Para ti es la honra, para ti es la gloria, Señor, para ti la alabanza. Gracias, Dios santo y maravilloso. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Señor, en esta mañana pedimos los unos por los otros. Y yo le invito que el que esté ahí a su lado, pues si puede orar, si le conoce, simplemente ore por esa persona. Y que nos podamos unir en este momento, intercediendo por el que está ahí, intercediendo por la persona que está ahí a su lado. Señor, yo oro por este joven. Señor, pido que tú bendigas su vida. Que cada día, Señor, ande en tus pasos, en tu caminar. Adora al Señor ahora, adoremos al Señor. Ponga sus necesidades en las manos del que puede hacerlo todo. Padre, oramos por estas personas, Señor. Oro, Señor, por la vida de ellos. Que tú seas, Señor, manifestando tu gracia y tus respuestas, la afirmación, la tranquilidad, la vida de ellos, Señor Rey maravilloso. Padre, gracias por la vida de ellos. Señor, glorifícate en cada uno de los que aquí estamos presentes, como siempre lo has hecho, Señor. Día tras día podemos ver tu gloria, tu majestad, tu bendición, y que podamos seguir viendo todo eso en nuestra vida, Padre. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra. Padre, bendice a mi hermana, bendice su vida, su hija, su hogar, su empresa, Dios, lo que ella hace, Padre, en el nombre de Jesús. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que están a través de nuestras redes sociales, Ministerio Verdad y Vida, y a través de Verdad y Vida Radio. Así que bienvenidos y vamos con la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Llegamos al capítulo 3 y leemos desde el 3 también versículos 1 hasta el 5. Entonces vamos a abarcar dos capítulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante, que dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pero aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Vaya sorpresa la que encontramos en este pasaje. En la vida, ¿a usted cuántas veces le han dicho, madure, mi hijo, madure, está muy inmaduro? ¿Le han dicho en alguna ocasión algo así parecido? Póngase serio, pues está muy viejo para que siga con esas bobadas, ¿o no? ¿Sí se lo han dicho o no? A mí me lo han dicho allí. Así me han dicho, madure, mi hijo, que ya está muy viejo. Generalmente cuando uno es niño, ¿qué quiere ser? Grande, ¿cierto? Ya uno quiere ser grande. Y cuando está grande ya quiere ser otra vez niño, aunque yo no quisiera porque no me parece bueno. No, ya no. Yo quiero seguir siendo grande, sí. No quiero volver por allá a esa época, no me gustó para nada. Generalmente entonces eso sucede en nuestro crecimiento físico. Ojalá eso también sucediera en el crecimiento de la vida cristiana. Que llegamos siendo bebés y quisiéramos ya crecer, sería lo ideal para todos nosotros. Pero parece ser que no es. Todos llegamos como bebés espirituales. Algunos vamos madurando, pero otros, por más que la vida les pasa, seguirán siendo bebés, seguirán siendo inmaduros. A los que hay que sostenerles el biberón, la chupa espiritual por más de 20 o 30 años. ¿Cuántos de esos cristianos hay acá que hay que sostenerles el teterito ahí? Tómese el teterito y el pastor tiene que sostenerles el biberón. ¿Cuántos hay acá? Ya usted se va a descubrir a sí mismo si eso no es así de esa clase de cristiano. Entonces, vaya sorpresa la que nos presenta Pablo en este pasaje. Por ejemplo, Pablo nos viene hablando, para hacer un contexto, una contextualización, Pablo nos viene hablando de cómo como cuerpo de Cristo debemos de vivir en armonía con todos los hermanos. Y un problema que él estaba viendo y tratando de solucionar eran las divisiones, más bien, eran las divisiones. Sí, ese era un problema número uno en esa iglesia. Era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero también todos los problemas. Todos los tenía. Se le tenía de todo a esa iglesia. Problemas, conflictos, don de lenguas, don de sanidades, dificultades, adulterio, y también se tenía por allá la palabra de sabiduría, la elocuencia. Había sabios, había maduros, había inmaduros. Y Pablo está tratando entonces de solucionar las divisiones. Las divisiones, mire hermanos, si contextualizamos eso a nuestro tiempo y aquí en esta iglesia,
que no haya divisiones entre nosotros. No se ponga a seguir a Carlos, no se ponga a seguir a Javier, no se ponga a seguir a Luz, no se ponga a seguir a otros líderes. Cristo no vino a dividirnos, Cristo no está fracturado, pero la iglesia la hemos fracturado, la hemos dividido. Ni Carlos, ni Javier, ni Luz, ni otro líder ha sido crucificado por alguno de ustedes, ni tampoco fueron bautizados en nuestro nombre. No, por favor, siga a Cristo antes que a nosotros, para que cuando desaparezcamos no suceda lo mismo con usted, porque hermanos, muerto el perro, acabada la chanda. Y siga por favor el mensaje, no al mensajero. Eso indica madurez en la iglesia, por favor. Listo. Que si nos vamos, la iglesia sigue y usted no se pierde y sigue en la congregación. Eso tiene que ser muy claro en su vida. Yo a lo largo de mi vida cristiana de más de 35 años, llegué a esta iglesia y de aquí he permanecido. No me ha sacado en absoluto nada. Que me ha gustado un predicador, que no me ha gustado. He aprendido a entender que con cualquier predicador yo recibo la palabra del Señor. No me pongo a seguir hombres, ni a congregaciones, sigo a Cristo. Por favor, aprenda eso de nosotros que hemos estado aquí pastoreando la congregación. De igual manera, Pablo nos dice que los mensajeros como el mensaje somos despreciados. ¿Por quién? Por los sabios ignorantes de este mundo. Pero hay una cosa que vale la pena resaltar de Pablo en este texto de la carta a los Corintios, porque Pablo sí reconoce la sabiduría del mundo. Y es que es interesante, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la sabiduría que no es de este siglo, la sabiduría que él está explicando. La sabiduría que él está explicando es que Cristo es la sabiduría, y la sabiduría que él está explicando es que Cristo es el poder. ¿El poder de qué? ¿De hacer milagro? No, el poder de que el alma se convierta. Eso es un milagro y eso es lo que él está diciendo. Que la sabiduría del mundo es interesante e importante para ciertos asuntos, pero es de este siglo. Pero la sabiduría que él está predicando es distinta. Es Cristo el poder para convertir las almas. No ningún hombre, ni Carlos, ni Javier, ni Luz, ni ningún otro líder convierten las personas. No, es el poder. ¿Y quién es el poder? Cristo, para convertir las almas. Entonces, diciéndonos todo eso, la iglesia, nosotros debemos de entender que somos los depositarios, somos depositarios de una sabiduría que no es de este siglo, y eso es maravilloso si logramos entenderlo. ¿Por qué? Porque es una sabiduría oculta. Cuando digo oculta, como dice el texto, no quiere decir que es misteriosa, tenebrosa, no, sino que fue lo que Dios preparó de antemano, antes de que el mundo existiera, y era que el héroe de la película, que es Jesús, tenía que morir, y él tenía que morir para salvar a los pecadores, y los pecadores somos nosotros. Y si uno observa en nuestra cotidianidad, cuando uno ve una serie, cuando uno ve una película, cuando ve un libro, lee un libro, y ve uno que el protagonista es bueno, que el protagonista tiene valores, que el protagonista influye en la gente para que haya cambios, para mejorar, y resulta que al final, vaya sorpresa, el protagonista muere, ¿usted cómo queda? ¿Cierto? Queda como frustrado, queda como con algo que no es bueno en el texto. Es lo mismo que presentó Jesús. Oh Dios, el plan de la salvación oculto y misterioso era ese, que Dios nos iba a salvar, pero a través de la muerte de su Hijo, a quien más amaba y lo único que tenía. Y eso no le gustó a los griegos. ¿Cómo así? Un Dios que viene a morir, un Dios que viene a morir y no pide nada a cambio. Eso no es lógico. Y claro, un tropezadero para los judíos que querían a un rey que les libertara. Como idea en este texto, yo encuentro algo en lo que hemos leído, en el texto que hoy nos corresponde, es lo siguiente: el Espíritu Santo capacita a los seres humanos a través del Evangelio para discernir si es un creyente maduro o un creyente inmaduro. Como hay que hacer una aplicación, entonces, ¿cuál sería la aplicación? O más bien, ¿cuál sería la idea para nosotros?
Para nosotros sería esto, sugiero que sea esto. El Evangelio nos orienta para pasar de creyentes inmaduros a creyentes maduros. Entonces, por eso usted se va a fijar si usted es un creyente inmaduro o un creyente maduro. Un creyente que se la pasa chupando chupo toda la vida cristiana, o si ya es un creyente que tiene la barba ahí, pero el corazón de niño todavía de bebé inmaduro, que hace pataletas, como hacen los niños pataletas en los centros comerciales, que saben dónde la hacen para que no los casquen allá. Esos sí son tremendos. Así que como el Evangelio nos orienta a pasar de creyentes inmaduros a creyentes maduros, entendamos lo que es la sabiduría en este pasaje, como ya se los he ido diciendo. Entendamos lo que es sabiduría y poder de la locura de Cristo. La sabiduría, ¿a qué se refiere esa sabiduría? Como ya les he dicho, acá en este texto se cumple lo que Jesús había dicho ya. ¿Qué dijo Jesús en San Juan? Dijo, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y nos guiará a toda verdad. Y es eso lo que sucede cuando Jesús viene a nuestra vida. El Espíritu nos empieza a redarguir, a convencer de que somos pecadores y necesitamos de Jesús para ser salvos. Y por eso aquí Pablo es enfático en el capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, lo que es el Evangelio no nos lo revela ni Carlos, ni Javier, ni Luz, ni otro líder, ni Dante Gebel, ni MacArthur, ni no sé quién. Nos la revela es el Espíritu Santo, para que usted no empiece y siga más hombres, por favor, siga solo a Jesús. El Espíritu Santo revela la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que nos dijo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una estupidez, una idiotez a los que se pierden. Pero para nosotros, ¿eso es qué? Eso es salvavidas. Es el salvavidas que Dios nos tiró del cielo. Vea, ahí les envió a Cristo, agárrense de Él. Y es eso lo que es la sabiduría de Dios. Y a la final también con su Espíritu nos da el discernimiento. No es el discernimiento como a veces la iglesia dice, es que yo tengo el espíritu de discernimiento para saber que detrás de aquella persona hay un espanto. Mire, está detrás de esa persona un espanto, yo lo veo que se mueve. No, 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 no. El discernimiento es para que entienda que está en una congregación y que hay dificultades y usted ¿dónde está? Como el creyente maduro o como el creyente inmaduro, que es el creyente que está poniendo problemas o es el creyente que va a dar soluciones. Ese es el discernimiento que da el Espíritu. El discernimiento que da el Espíritu acá también es para que usted siga a Cristo y no a los hombres ni a ninguna congregación. Ese es el discernimiento en este pasaje, porque hay que ampliarlo luego más adelante. Como individuos y como iglesia somos receptores del Evangelio. Recibimos este Evangelio tan raro, pero tan sabio, donde un muerto resucitado es el Salvador de los pecadores, de todos nosotros. Donde un cordero como inmolado, como lo presenta en Apocalipsis, un cordero degollado, que ha sido desangrado, está de pie, pero resucitado, que es la figura del Cristo muerto y resucitado a la vez. Y esa es la figura que a los griegos y sabios y a los intelectuales de este siglo y a los hombres filósofos, pensadores, les parece una cosa inaudita, y aún ni ser de esos famosos ni pensadores fabulosos, es lo común de nosotros, de los que nos rodean. ¿Cómo así que un Dios tan grande, tan bueno, me va a mandar al infierno? ¿Cómo así que un Dios tan bueno permite que sufran los niños? Esa es la filosofía y la sabiduría del mundo, que no entiende lo que Dios hizo y castigan a Dios diciéndole que Él es el causante de todas estas cosas. No, esa es la sabiduría ignorante.
Y ese es el Evangelio, que un muerto resucitado nos salve del fuego eterno. Un evangelio que no pide nada a cambio. Lo único que pide el evangelio es dame, hijo mío, hoy ¿qué? Tu corazón. No pide más nada. Y cuando uno le da el corazón a Dios, se lo da todo, todo. El evangelio que envía a un Dios del cielo para que muera en una cruz, eso es una locura para el mundo. Y que muera a manos de los enemigos, y para acabar de ajustar, que le pide a Dios que le perdone a quienes lo han crucificado. ¿Sí o no? Total, una locura. Entonces, para que podamos entender esto, tenemos que relacionarnos con Dios. Y nosotros nos hemos relacionado con Dios. ¿Sí o no? Gracias al Señor. Pero ojo, porque aunque venimos al templo y sabemos mucha Biblia, porque dígame si usted no sabe mucha Biblia, ¿sí o no? Usted sabe Biblia toda la que quiera, ¿sí o no? Sí, saber mucha Biblia. Eso es lo que uno escucha, es que uno sabe mucha Biblia, ese pastor sabe mucha Biblia, ese líder sabe mucha Biblia, listo, perfecto. Pero si no hay una relación con el Señor, no hay nada. No hay nada. Eso es como dijéramos acá, estamos en una relación en la casa, pero ignoramos a todo el mundo que está a nuestro alrededor. ¿Usted ha llegado a ignorar a la gente que está a su alrededor? Ok, eso es. Podemos saber mucha Biblia, pero si no tenemos una relación con el Señor, nada de nada. Así que hermanos, eso es sabiduría. Saber que la sabiduría es Cristo, se encuentra en su palabra, saber que el poder es Cristo, y la sabiduría de Dios fue una estupidez para los hombres. Un muerto colgado en una cruz, el héroe muerto sirve más que un héroe vivo. Él murió y resucitó. Y a través de eso el mundo quedó sorprendido. ¿Cómo así? Así que como el Espíritu nos orienta a través del Evangelio a pasar de ser creyentes inmaduros a ser creyentes maduros, analicemos, vaya sorpresa, capítulo 2, versículo 9, léalo conmigo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piense usted un momentico en ese texto bíblico. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree que es eso? ¿Qué le dice eso a usted? Levánteme la mano a alguien y me responde durito. ¿Qué cree es eso? Para usted, ¿qué es eso? Responda, por favor. O me toca con el dedo señalar. Dedocráticamente. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir piedad? Sebastián. Sebas. ¿Quién? Ok, Sebas. ¿Qué quiere decir? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Mi hermano, nos tiene preparados una eternidad. ¿Quién más? Sebas, ¿tiene la respuesta? El plan que uno todavía no conoce, que Él tiene para nuestras vidas. Vivir con Él para siempre. ¿Alguien más? ¿Mateo? ¿No? Apoya, Sebas, el plan de Dios.
A veces se piensa que este plan es, o estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Se piensa a veces que son cosas extraordinarias, que son milagros, que son sanidades y cosas con las cuales Dios nos va a dejar de una manera así como que, ay, esto era lo que yo necesitaba, este milagro, esta sanidad, esta cosa extraordinaria. Y sí es una cosa extraordinaria, vaya sorpresa. ¿Sabe qué es sencilla y planamente? ¿Qué es? El Evangelio. No tiene que ver con nada más. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué ha preparado Dios? Una cosa que nadie había oído, que un muerto colgado en una cruz me iba a salvar. Que un muerto colgado en una cruz, siendo yo enemigo, iba a dar la vida por mí. Que un muerto colgado en una cruz resucitaría a los 3 días. Y eso sería el triunfo sobre el enemigo, sobre el pecado, y el pecado ni el diablo me siguen dominando. La sorpresa es esa, no es un milagro económico, no es que Dios le venga a restaurar su hogar, no es que Dios le venga a dar dinero para que siga adelante con su proyecto, no es que Dios le va a sanar de una enfermedad terminal, no. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cristo dio su vida por nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ese es el mayor de los milagros, porque solo Jesús puede convertir las almas a Él. Ni el líder, ni el mejor predicador, ni la mejor iglesia, ni donde aten, ni desaten, nadie. Solo Cristo. Solo Cristo. Y lo demás son añadiduras. Porque vienen las demás cosas, las bendiciones económicas, las bendiciones de salud, la restauración del hogar, toda una serie de cosas que son añadidura al Evangelio. Entonces, hermano, no siga pensando que las cosas que yo no he oído, las cosas que yo no he visto, no. Lo que usted ya vio y ha visto es el Evangelio. Cristo te sacó de las tinieblas y te puso en un lugar distinto, en los lugares celestiales. Esa es la sorpresa. La sorpresa es el Evangelio. Vaya sorpresa. No es para el futuro. Y como decía el hermano, sí es algo del futuro, porque comenzamos la vida ya, eterna desde ya. Es vida eterna con Jesucristo. El Evangelio es la sorpresa. Nos cambia la vida, nos cambia el chip. El pecado nos lavaba el cerebro. ¿Ahora qué nos lava el cerebro? La palabra de Dios. Si el pecado me lavó a mí el cerebro, ahora ¿por qué no me voy a dejar lavar el cerebro por la palabra del Señor? Que me digan lo que me digan, esto es lo que es la sorpresa del Evangelio. La sorpresa del Evangelio trae felicidad. O dígame si a usted no le trajo felicidad cuando llegó Cristo a su vida. Y esa felicidad se une con la felicidad de Jesús, de Cristo, de Dios, del Espíritu. Esa es la sorpresa. Vaya sorpresa que recibimos del cielo. Un evangelio que no pide nada a cambio, solo el corazón de todos nosotros. Mientras que todas las otras religiones piden cosas. La promesita, pague lo que dijo, ponga la veladora, vaya caminando desde la estrella hasta Girardota de rodillas, toda esa serie de cosas. Él no nos pide nada de eso, Él nos pide solo el corazón. Muy difícil darle el corazón a Dios. Ay, no, ay, Dios mío. Siga mirando acá a ver cómo es, si sí o no. Las cosas, sí, no se ponga a decir que es fácil, eso no es fácil, hermano, y por eso siempre les digo, como estoy escribiendo en la Biblia mía, suponía 6:66, ser cristiano es muy difícil, yo no lo recomiendo a nadie. Así está quedando allá escrito para la posteridad. Las cosas del Espíritu no las podemos adquirir por nuestros propios medios, no nos
las venden, no las compramos, ni siquiera las robamos. Nadie puede comprar la salvación de Dios. Nadie puede comprar el discernimiento que nos da la palabra, no. Entonces Dios nos las reveló por el Espíritu. Y no es una cuestión de trabajo mental, yo soy más intelectual que él, yo sé más que él, conozco más Biblia. No, yo tengo más títulos. No, no. Dios simplemente nos las revela a los que le amamos. El Evangelio lo empezamos a vivir en una vida práctica, perdonar, ser misericordioso, amar al que no nos ama, que eso es muy complicado, ¿cierto? Amar al que no nos ama, amar al enemigo, ay Dios mío, amar a este gobierno, no, qué cosa por Dios. Por ahí me tiran sátiras de todas maneras, bueno, no importa. Así que después de que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón han recibido el Evangelio, como ha sucedido con nosotros, pasemos de esos rudimentos, las básicas del Evangelio, para que empecemos a relacionarnos con el Señor, para que empecemos a caminar un poco más allá de lo que debemos de caminar. Conozcamos al Señor, es decir, las cosas que oído no oyó, que ojo no vio y no han llegado al corazón del hombre, aparte del Evangelio, ¿qué es eso? Eso es lo que no habíamos escuchado, que Dios tenía el plan para mi vida. Si entendemos eso, a partir de caminar y vamos a ir conociendo al Señor. Por ejemplo, cuando usted habla con su pareja, su esposo, su esposa, y son muy sinceros, ¿usted va conociendo a esa persona o no? Sí. Y la va conociendo de tal manera que hasta los gestos, las miradas, ¿cierto? ¿Quién más para conocer a sus hijos que el papá y la mamá? ¿Sí o no? Las mamás conocen a los hijos pueden decirle mentiras y ella inmediatamente sabe que el papá y la mamá tienen esa sabiduría para orientarlos porque los conocen. Cuando uno se relaciona con alguna persona, uno de inmediato sabe también cosas por sus gestos, por sus reacciones, ¿sí o no? ¿Usted sí me quiere? Sí, pero el gesto, mejor dicho, mostró que lo quiere, pero lejos. Más o menos uno se da cuenta de todo eso. ¿Sí o no? O cuando alguien está triste, también uno se da cuenta de que hay alguien triste, como me di cuenta ahorita, de alguien, por el gesto simplemente, porque uno sabe cuándo se comportan de cierta manera, cuáles son sus gestos, y entonces, si no hacen eso, uno ya sabe que hay algo que está allí no siendo normal. Eso necesitamos saber con el Señor Jesús, relacionarnos con Él para conocerlos. ¿Usted conoce a Jesús más allá de este evangelio de la salvación? ¿Conoce algo más de Jesús? Sí. ¿Conoce más allá a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo? ¿Conocía que Jesús es el que le revela la palabra, no el pastor Carlos Javier Luz u otro líder, o Dante Gebel o MacArthur o no sé? Ellos no son la fuente del evangelio, ni yo soy la fuente, ni usted la fuente. ¿Conocía eso? La fuente es el Espíritu. Conocía que el discernimiento no solamente es para conocer cómo solucionar una dificultad, sino también para yo entender que yo no puedo seguir hombres, sino solo a Jesús. Eso lo vamos conociendo en la medida que vamos estudiando a Jesús en la Escritura. Así que, hermanos, teniendo presente este evangelio enseñado por el Espíritu a nuestro corazón, analicemos si usted es un creyente inmaduro o maduro. Ahí están las imágenes de lo que representa este creyente. Vamos a mirar. Entonces, usted va a ver si es un creyente maduro o inmaduro. Usted verá. Aló. Venga, Gloria, ese es el de allí. No se lleve eso. No lo lleve, me da el favor. El creyente maduro o inmaduro, usted ya se va a ir ubicando. ¿Es un creyente natural? Mire cómo es el creyente natural.
Todos éramos así. Cuando nacimos físicamente, el creyente natural, nacimos así, llegamos hacia la iglesia, no podíamos comprender lo espiritual, nos parecía que el evangelio era estúpido porque no nos habíamos relacionado con Cristo, el protagonista de la novela. Entonces todos éramos creyentes naturales en primera instancia. Pero ¿qué hay que hacer ahí? Hay una recomendación. Si usted está todavía en este estado aquí en la iglesia, empiece a confiar en Cristo. No confíe en sí mismo, no confíe en los demás para la salvación. No confíe en las cosas que usted hace para la salvación. No quiero decir que no deje de confiar en su pareja, en su familia, en sus hijos, no, sino en la salvación. No en las cosas que usted hace para alcanzar a Dios, porque así son todos los seres naturales. Eso es un creyente natural. Creo que aquí no hay nada de esa clase de creyentes. Está el creyente niño, el creyente niño. Ya puede usted ver las imágenes del creyente niño. ¿A usted le gusta el chupón rosadito o blanco? ¿Cómo le gusta? Se le tiene a esos niños. El creyente niño, como cualquier bebé, el niño se porta mal, necesita muchos cuidados. A veces parece que lo único que saben hacer es dejar todo sucio y en desorden. ¿Sí o no? Así hacen los niños. Pero generalmente proporcionan mucha alegría a los papás y a las mamás. ¿Es así o no? Sí. Solo toma leche, no camina ni habla. Así que los niños o los bebés espirituales son semejantes. Así son los bebés espirituales, igualiticos. Necesitan cuidados intensos porque no son autosuficientes ni comen por sí solos. No hay nada de malo en ser bebé, no hay nada de malo. Todos empezamos así en el cristianismo, somos bebés. ¿O quién ha pasado, que ha llegado a la iglesia y una vez es ser maduro? No, nadie, somos todos bebés en un momento dado. ¿Por qué? Porque vamos a crecer y es lo natural. Todo empezó así. Y digámoslo así, es la única manera de iniciar la vida cristiana. Empezamos siendo bebés espirituales. Este creyente niño no tiene que ver mucho con los años que uno es cristiano. Póngale cuidado. Si usted es un bebé, un niño espiritual, no tiene que ver mucho con los años que llevan el cristianismo, sino con los años o cómo ha vivido esos años del cristianismo. Es ahí donde radica la cosa. No es que yo lleve 20, 30, no, sino cómo ha vivido usted esos 20 o 30 años. Si realmente ha pasado de ser niño a ser un adolescente o un adulto ya en la vida espiritual. Si usted es de esta clase de cristianismos que ha vivido, entonces yo le recomiendo lo siguiente. No se preocupe, pero siga creciendo, empiece a crecer, pues propóngase a crecer con el tiempo, no se quede con el biberón, no. Porque a usted le van a hacer la barba siendo un niño. Sí, y no, se tiene que crecer. Coma bien el alimento, la palabra, relaciónese con Cristo, haga los ejercicios espirituales, asista a la iglesia, no se quede en la virtualidad. Venga y ore, comparta acá con los hermanos, lea la Biblia, haga ejercicios espirituales, ayunar, vigilar, cosas que le van a servir. Entonces llevamos dos, creyente natural y creyente niño. Ahora vamos con el creyente carnal viejo. Se caracteriza por un estilo de vida controlado por su deseo natural. Son como bebés que nunca crecieron, porque siguen comportándose como tales. Andan de la misma manera que las personas que no tienen a Cristo, aunque vienen a la iglesia. Uno se identifica porque no pueden comprender las verdades profundas o lo más sencillo del evangelio, de la fe. Solo toman leche y, eso sí, vean, siéntense los de todo el mundo, promueven contiendas, promueven divisiones, quieren pelear cuando los demás no hacen como ellos quieren. Dígame si aquí no hay de esas personas
que pelean porque no hacen como quieren. A veces los directores, a veces los líderes de esos grupos, a veces los pastores. Peleamos porque no se hace como yo quiero. Eso ya es ser un creyente carnal viejo que todavía se comporta como un bebé. Recomendación para estos creyentes que sí están en la iglesia o que sí estamos: es tiempo de someternos al control de Jesús, al control del Maestro que nos enseña, y a empezar a crecer. Y este es el creyente espiritual, que creo que ya es el grupo grande. Este es el cristiano que llega a comprender por el Espíritu la sorpresa de lo que es el Evangelio. Acepta al Cristo crucificado como su Salvador, y lo que Él dice, que cada uno tome su cruz, que se niegue, que lo siga. Eso lo entendemos, ¿cierto? Y lo hemos hecho. ¿Sí o no? Amén. Bueno, a estos cristianos nadie los entiende, porque su estilo de vida y de pensar se aleja completamente del mundo. El mundo no los va a comprender porque nos hemos alejado de esas prácticas y nos llaman locos, estúpidos, bobos, toda una serie de cosas, pero es el cristiano espiritual, y es mejor ser ese cristiano espiritual. Recomendación para los que ya estamos aquí en este estado, porque es un estado, en una posición, un estado: vivamos agradecidos con Dios y sigamos creciendo hasta la perfección, a la medida de la estatura de Cristo. Ese es nuestro metro. El metro suyo, la medida va a ser Cristo. Su medida no va a ser ni Pablo, ni Carlos, ni Javier, ni Luz, ni ningún otro líder de la iglesia, ni John MacArthur, ni Dante Heber, no sé quién más. Su medida, su modelo es ¿quién? Jesús, solo Jesús. Porque desaparecemos nosotros, hermanos, y desaparece usted. Porque muerto el perro, acabada la chanda. Así que, hermanos, tengamos presente que ser espirituales no es una posición, no, es un estado, como el que coloca usted en sus redes sociales. Es un estado. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se halla frente al Señor? No estamos libres de tentaciones, no estamos libres de conflictos, no estamos libres de enfermedades, pero descansar en el Señor Jesús es el estado en el que yo debo de estar. Ese es el cristiano maduro. Entonces usted verá, ya usted mira si está como un creyente natural. Levante la mano los creyentes naturales. Ok. Recomendación: empiece a confiar en el Señor y a caminar de la mano del Señor. ¿Quién es un creyente niño en esta iglesia? Niños, bebés, biberón, tetero. A ver, levante la mano. Levante la mano sin ninguna vergüenza. Hágale, sí, porque hay más bebés que espirituales, es la verdad. Listo, recomendación: no se preocupe, va a crecer, pero comience a comer la palabra, a los ejercicios espirituales, a atender los recomendaciones de Dios. Creyentes carnales viejos, levanten la mano. No viejos en la edad, sino en el cristianismo, ¿cierto? ¿Cuántos hay? Pues aquí no son pelados de 15 años, pues. Bueno, parece ser que ahí nadie quiere ubicarse. Van a saltar al otro. Yo no les creo mucho, pero bueno. Creyentes espirituales, levanten la mano. Ah, vaya sorpresa. Así me la llevo yo. Ay, Señor bendito. Y mi esposo y yo creyendo que tenemos una iglesia espiritual, pero madura completamente. Ah, tremenda sorpresa que me llevo acá. No. Así que, mis hermanos, lo que vivió la iglesia de Corinto es lo mismo que hoy vivimos. Se supone que después de un tiempo de vida cristiana, la persona madura o espiritual ha experimentado ciertas vivencias con el Señor que nos permiten o nos habilitan a entender a Jesús. En lo mínimo nos permiten entender a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es un Salvador. Pero Jesús no va a estar recibiendo órdenes de nosotros. Nosotros recibimos órdenes de Jesús.
Para algunos, o digámoslo así, uno se lleva sorpresas como en este caso, ¿cierto? Que yo creí que todos éramos espirituales y nadie levantó la mano. Se lleva esas sorpresas. ¿Ah? Pero sí somos espirituales, de verdad, sí. Lo que pasa es que yo sé que no quisieron por temor, por miedo, por vergüenza, por toda una serie de cosas. Sí somos espirituales, ¿cierto? Y, ¿cómo? Sí, el domingo pasado tuvimos una prueba de ser una iglesia madura, de cómo es una iglesia también generosa. Madura porque no se enojó por lo que solicitamos del dinero que necesitamos para comprar estos equipos que se nos dañaron. Nadie murmuró, nadie dijo nada, o por lo menos no llegaron a nuestros oídos. Eso hace parte de la madurez. Es una iglesia generosa, se recogió el dinero, gracias a Dios, gracias a ustedes para comprar las cosas. Entonces es una iglesia madura, es una iglesia que ha entendido lo que es la guerra espiritual, cómo se maneja la guerra espiritual. Un cristiano no puede andar endemoniado, no puede ser café con leche, ¿no? Un cristiano aquí maduro ha entendido y hemos ido entendiendo qué son los dones del Espíritu Santo. Hemos ido entendiendo al otro, al prójimo, para relacionarnos, para no causar problemas. Muchos cristianos, muchos directores de departamentos, muchos líderes, muchos cristianos normales de acá de la iglesia son maduros, porque en vez de traer dificultades resuelven los problemas, tratan de dar solución. Y esa es la iglesia que tenemos, pastoreamos, y gracias a Dios que nos permite tener esa bendición. Eso de verdad nos alegra a mi esposa y a mí, de tener una iglesia que va madurando cada día más. Y también encontramos maestros, encontramos líderes, tenemos un apoyo de muchos de ustedes que nos ayudan en la parte de las direcciones de los distintos departamentos. Gente que se está preparando para la palabra del Señor, que viene a los ejercicios que hacemos para que aprenda a predicar. Estamos todos involucrados en aprender a predicar. Hemos llamado y convocado a muchos líderes. Algunos no han podido por ciertas circunstancias. Los que están ahí estamos aprendiendo todos los días, porque siempre vamos a seguir aprendiendo. Entonces es un liderazgo que quiere y se está capacitando, que viene a los cultos, se prepara, viene a la oración, se prepara. Entonces, hermanos, tenemos un liderazgo muy bonito y agradecemos a Dios por eso, porque creemos que tenemos un cristianismo muy espiritual en esta iglesia. Usted, así no haya levantado la mano, sé que tenemos un cristianismo muy espiritual que crece cada día. Pero también tenemos a los cristianos que quieren vivir una infancia eterna. También están y quieren vivir sin ningún tipo de compromiso. No quieren asumir las responsabilidades del evangelio. No quieren aprender lo que la Biblia dice para sus vidas o para su vida. Quieren beber leche toda la vida y no de taza, no, de tetero, de biberón. Y ni siquiera se sostienen el tetero. La mamita, y en este caso el pastor o los pastores, le tienen que sostener el biberón. Tome, mi hijo, pues, tome. Así, o si no, mire. El pastor no me saluda, aquí no hay amor. El pastor no me llamó, aquí no hay amor. Cuando tienen muchos años en la iglesia, pero eres inmaduro en la fe, cara de niño, con la barba, son cosas que tenemos y hay que vivir y aprender a vivir. La conclusión es: analícese a sí mismo y mire si usted es una persona que se deja llevar de cualquier viento de doctrina. Si es eso, es una persona inmadura. Si no hace ejercicios espirituales, ¿cuáles son los ejercicios espirituales? Orar, leer la palabra, venir a la iglesia, ser aconsejado o aconsejar cosas que sirven. Entonces puede ser una persona que es inmadura, o sea, tiene falta de una vitamina en su vida. Está adoleciendo de una vitamina, puede tener todas las otras, pero si le hace falta estos ejercicios espirituales, es algo que está en su inmadurez, está creciendo anormalmente. Entonces, cuando la iglesia o los creyentes empezamos a distinguir hasta dónde voy, la falta de madurez o no inmadurez, entonces, déjeme preguntarle, ¿usted por casualidad
en su casa es la persona que hace de un vaso de agua una tormenta. ¿No? No crea problemas donde no hay, ¿cierto? ¿O sí? Esperemos que así sea, porque sería un cristiano inmaduro crear una tormenta de un vaso de agua, ver lo que no hay para crear problemas, todo le pone problema. Eso es un cristiano inmaduro, pero creo que aquí no los hay, ¿cierto? Así que una congregación madura se hace fuerte en medio de las problemáticas, de las adversidades, de las dificultades, y proporcionamos soluciones. Si es inmaduro, aprenda, deje de ser cositero, cositera. Vamos a ir creciendo en Cristo Jesús. Yo le pido incline su cabeza y oremos en esta oportunidad. Incline su cabeza y piense con lo que le he dicho. Si usted es una persona que ha entendido que la sorpresa de su vida, la mejor y mayor sorpresa en su vida fue el Evangelio, y si está viviendo por ese Evangelio. O para usted la mejor sorpresa fue que su hijo se le graduó, que se casó, que obtuvo su casita. Si esa es la sorpresa, déjeme decirle, eso no es ninguna sorpresa. Sí puede ser la sorpresa para su vida porque no se lo esperaba. Sí puede ser algo que usted logró, pero el Evangelio que se nos presenta en este texto es lo que usted no oyó, ni vio, ni subió de su corazón, fue lo que Dios le dio. Un muerto resucitado por usted y por mí. Nadie daba por nosotros un peso, Dios lo dio todo por nosotros, su vida. Vivimos para agradecer y honrar al personaje de este evangelio que es Jesús. Si vivimos para honrarlo, tenemos que empezar a madurar. Ore al Señor. ¿En qué parte está usted siendo inmaduro? ¿Y dónde usted puede proporcionar bendiciones por su madurez? ¿Cómo se considera, mi hermano, un creyente natural, un creyente niño, un creyente carnal viejo o un creyente espiritual? Señor, gracias.